Vayan ahí porque se especializan en literatura de mujeres. Ya va una corriendo, muy bien. Se especializa en literatura de mujeres, en literatura o ensayos o pensamiento feminista, derechos humanos y movimientos sociales. Cada vez se está abriendo más a otras cuestiones, pero ese es su núcleo. Bueno, comenzamos pues. Pues bienvenidos a esta presentación que para nosotros ha sido muy esperada porque es un proyecto que ya nos platicará, si es que así lo quiere Patricia, de cómo se generó la idea de publicar esta nueva edición ampliada, casi rehecha del poemario de Elena Garro con Gedisa, que es una editorial que ha acogido con muchísimo gusto los libros que ha propuesto Patricia sobre Elena Garro. Está Diálogos con Elena Garro, que es un libro, son 2 tomos, 1500 páginas con todas las entrevistas periodísticas que concedió Elena Garro durante su vida. Luego está Sin Censura, que es la obra inédita, no es toda, pero ya que ven el volumen van a decir, ¿cómo no es toda? Es un montón, casi 1000 páginas. Entonces busquen estos tomos. Y ahora Gedisa este nuevo libro con los poemas que podríamos decir que son todos los conocidos de Elena Garro, recopilados por Patricia durante muchas décadas. Y bueno, además tiene otros textos, ya Artemisa y Patricia nos dirán cómo está compuesto. Mi función aquí es hacer tiempo para que acabemos de llegar todos y que se eche a andar el video y decirles quiénes son tanto Patricia como Artemisa para quien no lo sepa. Patricia Rosas Lopategui es profesora en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Como biógrafa de Elena Garro, ha publicado Yo solo soy memoria, testimonios sobre Elena Garro y el asesinato de Elena Garro en 2 ediciones. A ellos se suman Yo quiero que haya mundo, reunión de sus textos sobre teatro. Compiló por primera vez también las obras reunidas en el volumen dedicado justamente a la dramaturgia de Elena Garro, llamado así Teatro. Y su poesía inédita ya nos platicará, Cristales de Tiempo. Asimismo, ha estudiado reunido El legado de Carmen Mondragón en Now y Odin, Sin principio ni fin, Vida, obra y varia invención, y el de Guadalupe Dueñas, que se reeditó apenas y se presenta mañana a las 4 de la tarde, aquí en la FIL. Busquen. O sea, ella nos dice ahorita, yo no me sé el número de la letra del auditorio, pues ya nos dirá ella dónde es. Que creo que es en el AUNB. En su serie Insurrectas, que está publicado por Gedisa, ya van 4 tomos, reconoce a 10 escritoras mexicanas del siglo XX, de la cual ha empezado a circular los 4 tomos primeros, dedicados en este orden a Nahui Olin, a Antonieta Rivas Mercado y a las hermanas Nelly y Gloria Campobello. Y sus trabajos más recientes, ya les dije, son los de estos que acabo de mencionar, más los diálogos con Elena Garro y Elena Garro Sin Censura. Artemisa Telles, escritora y tallerista, maestra en letras mexicanas por la UNAM, ha participado en 3 antologías nacionales y 7 internacionales, así como en revistas, publicaciones periódicas y medios virtuales. Autora de 10 libros, entre los que se encuentra Crema de vainilla, Fotografías instantáneas, Casa sin fin, Bullicio de la memoria y Mujeres del Cromañón, que están en Utópicas. Están en Somos Voces. También en Utópicas las tienen, sí. Perfecto, y de verdad lean a Artemisa, es una gran poeta. Muchas gracias por estar aquí, Artemisa. Patricia, adelante, yo me levanto a tomar fotos y además quedará el video que más tarde subiera Casey. Muchas gracias y adelante. Pues muchísimas gracias a Luis López Rosales en representación de la editorial Gedisa. Muchísimas gracias a mi amiga y queridísima poeta Artemisa Telles y desde luego a todos ustedes por su presencia en esta presentación editorial de esta edición que hemos denominado una nueva edición enriquecida de la poesía de Elena Garro. La primera edición apareció en el año 2016. Quizás algunos de ustedes hayan adquirido esa primera edición que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León.
en el marco del centenario del nacimiento de Elena Garro. Por diferentes razones, el libro circuló solo 3 o 4 meses, así es que prácticamente la poesía de Elena Garro permaneció inédita en México. Y ahora, gracias a la editorial Gedisa, estoy cumpliendo ese compromiso que he tenido con la poesía de Elena Garro, de que circule, de que ustedes la conozcan a través de ese género, ¿no? que es la poesía. Ustedes saben que la obra de Elena Garro es por excelencia una obra en donde la poesía destila en toda la obra de Elena, ya sea en su narrativa, quienes conozcan sus cuentos, sus novelas, incluso sus artículos periodísticos están repletos de metáforas, de imágenes, de símbolos. La poesía para Elena Garro fue uno de los aspectos, uno de los leitmotivs que encontramos en toda su producción. Sin embargo, ¿verdad, Artemisa? La poesía es un género en sí, y yo considero siempre consideré que era muy importante también dar a conocer a Elena Garro como poeta. La poesía de Elena Garro estuvo tenía una consigna, ¿no? Le dijo a Elena Garro que, bueno, podía escribir y publicar ya a finales de los años 50, que podía publicar y escribir teatro, novela, cuento, algunos otros géneros que ella también abordó, pero no poesía, porque ese era su terreno. Y Octavio Paz pues era una persona muy ególatra y además muy competitivo, ¿no? Entonces Elena prefirió guardar su poesía y ahí se quedó rezagada durante muchas décadas. En realidad yo les puedo decir que si hoy estamos celebrando a Elena Garro poeta, que pude compilar, reunir aquí la poesía de Elena Garro, fue en gran medida gracias a su hija, a Elena Paz Garro, porque ella siempre defendió la idea de que la poesía de su mamá era tan importante como la de su padre y que había que darla a conocer como poeta. Bueno, entonces, la primera edición que se quedó rezagada o que fue retirada del mercado por circunstancias que no valen la pena de las que hablemos aquí, que fueron muy desagradables, pues se tituló Cristales de Tiempo. La poesía de Elena apareció bajo ese título. Esta edición que hemos llamado enriquecida difiere de Cristales de Tiempo de la primera edición en varios aspectos. Hay varios aspectos muy novedosos en este libro. Podríamos decir que es realmente una edición diferente, ¿no? En primer lugar, porque aquí tenemos un prólogo de María Luisa La China Mendoza, que fue muy amiga de Elena Garro. La China Mendoza escribió un hermoso texto, una semblanza sobre Elena Garro, precisamente cuando comenzó a circular Cristales de Tiempo, en el marco del centenario del nacimiento de Elena en el 2016. Yo decidí que era importante rescatar ese texto de La China Mendoza y colocarlo aquí en esta edición como un prólogo, ¿no? A manera de un prólogo que no existe en la otra edición. También consideré que era importante acercar a los lectores a Elena Garro a través de la imagen. Así es que el poemario está dividido en 5 apartados y al final de cada apartado hay fotografías que dialogan con el contenido de los poemas de cada uno de los apartados. Entonces vamos a ver a Elena Garro en imagen, es decir, Elena Garro de niña, al lado de su padre, de su madre, con su hermana Deva, a otros personajes importantes de su vida, y también la vamos a ver en los diferentes países en donde ella vivió, ¿no?
en la Ciudad de México, en París, en Nueva York, en Japón, ¿no? Para que tengan ustedes ese cosmos multifacético que fue la vida de Elena Garro, no solo a través de su poesía, porque los poemas los escribió en París, en México, en Japón, en Madrid, en España y en París, ¿no? También en la época del exilio. En fin, y luego también se me ocurrió enriquecer esta nueva edición con cartas, porque Elena Garro fue una gran escritora de cartas, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a hacer un diálogo entre Elena poeta, Elena a través de su imagen, y Elena escritora de cartas. Ahora, ¿cómo interconecté las cartas con los poemas? Bueno, Elena Garro le dedicó poemas a varios miembros de su familia, a su padre, a su madre, a su hija Elena Paz, al primo Boni, ¿no? A su primo Boni, a Octavio Paz, que le dedicó un poema, a Adolfo Bioy Casares, en fin. Entonces me encontré que había cartas de Elena Garro a estos miembros de su familia o personajes que estuvieron conectados con su vida, y de esta manera hice la interconexión, ¿no? El diálogo, Elena Garro, para privilegiar la voz de Elena Garro como poeta y Elena Garro también como escritora de cartas, ¿no? Y bueno, entonces lo novedoso aquí son esa correspondencia inédita, cartas de Elena Garro a su hija Elena Paz, en fin, a estos otros personajes. Me encontré una carta de Elena Garro a su padre de los años 40, cuando ella estaba en París. En fin, son verdaderos documentos muy valiosos que no se encuentran en la primera edición, así es que si alguno de ustedes tienen cristales de tiempo, vale la pena que también adquieran a Mi Sustituta en el Tiempo, porque aquí ya tenemos otra manera de acercarnos a la poesía de Elena Garro. En cuanto al corpus poético, es el mismo. Aquí tenemos los poemas de Elena Garro, con excepción de que en la primera edición no aparece un poema que se titula La joven sentada, que podría yo decir que es un poema inédito para el poemario de Elena en México. Entonces, bueno, a grandes rasgos esas son las novedades, y desde luego yo no soy creadora, yo soy académica. Entonces siempre al estar trabajando, investigando sobre la vida de Elena, su obra, etcétera, siempre estoy actualizando información, datos, contextualizaciones, de tal manera que el estudio preliminar en esta edición, como las notas biográficas que aparecen al final después de los poemas, también están actualizadas. Entonces también hay un trabajo todavía más a fondo pues sobre la vida de Elena Garro y sobre su legado como poeta. Bueno, eso quería yo comentar, Artemisa, para que nuestro público sepa por qué esta edición se llama, o la denominamos enriquecida, a diferencia de la de 2016. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Sí, es un gusto estar aquí, sí es una presentación muy esperada. Como dice Patricia, hemos esperado mucho a Elena Garro, ¿no? Hemos estado esperando saber más de ella, entender más de lo que pasó con su vida, con su exilio, con su descrédito, con su leyenda negra, con el maltrato que se le ha dado en vida y en muerte. Y bueno, pues hemos dejado ya de esperar a Elena Garro porque está su obra, ¿no? Sigue habiendo siempre alrededor de Elena unas pasiones muy extrañas. Yo la trabajo también, y eso hace que uno entre en contacto con gente que sigue odiándola de una manera muy particular y muy hasta cierto punto incomprensible, ¿no? Y digo hasta cierto punto porque claramente
Elena Garro despierta pasiones, ¿no? Y eso no termina, ¿no? Mientras exista su voz, existirán estas pasiones desbordadas alrededor de ella, ¿no? Dice Juan Carlos Mestre que la poesía es un proyecto espiritual, y a partir de esa idea estuve releyendo la poesía de Elena Garro y tratando de comprender qué sucedería si este proyecto espiritual es truncado, ¿no? ¿Qué tan grave es que se interrumpa el flujo de la poesía? Elena Garro en los últimos años de su vida habló casi en contra de la poesía, ¿no? Como diciendo, bueno, eso es una cosa para los jóvenes, es una cosa de los jóvenes, ¿no? Porque claro, Elena Garro tuvo que interrumpir su propio proyecto espiritual, ¿no? En función de esta censura que recibe en su propia casa. La poesía no permite mentir, no es un género en el que se pueda del todo ficcionalizar, porque no hay ni siquiera tiempo. El propio poema es muy limitado en su estructura, por largo que sea, nunca puede ser tan largo como una novela, no se generan personajes, entonces es el discurso interior, ¿no? Esto que se ha llamado la voz poética y que se supone que se diferencia del autor, se diferencia en realidad muy poco del autor, ¿no? Es una manera en la que Elena se relaciona con su propia vida, ¿no? La poesía de Elena Garro empieza desde que ella es muy joven y es sobre todo un deseo de retratar y de aprender, ¿no? Todo lo que ella considera valioso. Esa es su gente, por ejemplo, ¿no? Entonces retrata al padre, a la madre, a la hermana, retrata la vida, porque también Elena Garro amaba la vida de la naturaleza, la vida del paisaje, la vida de los espacios, ¿no? Y los va retratando ahí. Y entonces, claro, Octavio Paz no le prohíbe porque diga, bueno, es que me vas a hacer la competencia. Yo creo que eso sería algo simplista. Yo creo que él tenía miedo a ser retratado, como todo violentador tiene miedo a ser retratado. Y sabe que la poesía no tiene esa calidad de salirse por la tangente y hablar de otra cosa que no es lo que está ocupando a la poeta, ¿no? Entonces no puede haber esta denuncia. La poesía de Elena Garro, su voz denuncia, a eso dedicó prácticamente toda su vida, de una forma u otra, a hablar de las injusticias que se viven por el racismo, el clasismo, la discriminación de género y la pobreza, ¿no? Que son a veces cosas que se pueden juntar en una. Hace muchísimos años coincidí con Recón Gallardo en una plática que él dio y él dijo, ¿ustedes saben quién es la persona más pobre de este país? Pues nadie, contestábamos. Y él dijo, debe de ser una indígena, lesbiana, discapacitada de la tercera edad. Entonces es entender cómo unas cosas se suman a otras. Esto que ahora se ha llamado la interseccionalidad y que ocupa muchísimo los estudios, sobre todo literarios, ¿no? Y también otros, y que Elena Garro se lo sabía de memoria. O sea, eso también es impresionante, es muy anterior a esas teorías que ahora parecen ser muy obvias, ¿no? Y que se han repetido mucho, pero que estamos hablando de textos que fueron escritos en los 50s, en los 60s, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa eso, no? Ahí vienen las grandes confesiones de este proyecto espiritual, que queda no solo trunco, sino también soterrado, ¿no? No lo publica, no lo saca, nadie lo conoce. Inclusive en estas semanas, cuando todo el mundo me dice, ¿y qué vas a presentar? Les digo, poemas de Elena Garro. ¿Qué? O sea, sigue siendo como novedosísimo, sorprendente, porque pues Elena Garro no escribe poesía, ¿no? Entonces esta parte pone el libro en su verdadero lugar de relevancia, ¿no? La verdadera relevancia de hacer el rescate del proyecto espiritual de Elena Garro, de poder con ello completar ese proyecto espiritual que es toda su obra, ¿no? La obra en conjunto es una obra también, sobre todo en una autora como Elena Garro, que repite los temas, que los profundiza, que los desarrolla,
que los mira desde distintas perspectivas y se quedaba siempre como faltando una pieza hasta que están estos poemas. Entonces, para quienes aman y conocen a Elena Garro, pues va a ser un deleite, un disfrute, una maravilla, y para quienes no la conocen, bienvenidos, bienvenidas, ya era hora. Pues muchísimas gracias, Artemisa, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya era hora, ya es hora de que Elena Garro ocupe el lugar que ella se merece como una de las escritoras más importantes, no solamente, yo siempre digo, no solamente de la literatura mexicana del siglo pasado, de la literatura en lengua española, sino de la literatura universal, ¿no? Y es un verdadero honor, yo considero, que Elena Garro sea mexicana, que la tengamos tan cerca, al mismo tiempo tan lejos, por toda esta leyenda negra que se orquestó en contra de ella, precisamente por ser una mujer insurrecta, por ser una mujer transgresora, que nunca pactó con el poder, que se mantuvo fiel a sus ideales de justicia social, de su lucha por la democracia, en su lucha sumamente combativa, ¿no?, en contra de la opresión de la condición de la mujer en la sociedad patriarcal, ¿no?, que es un tema muy vigente, que si ustedes leen cualquier obra de Elena Garro, sea novela, cuento, obra de teatro, poemas, la opresión, ¿no?, de la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal es vigente, está aquí, la vivimos todos los días. Y Elena fue una pionera en registrar la violencia en contra de la mujer en los años 50, bueno, no, en los años 40. Fíjate, Artemisa, a veces hasta a mí se me olvida que Elena Garro en 1941, los primeros artículos que ella publicó como periodista, porque ella lo dijo en una entrevista que Octavio Paz no permitía que ella publicara, ni escribiera, ni hiciera nada desde el punto de vista, digamos, intelectual, ya fuera poesía o dramaturgia o teatro, novela, lo que fuera. Él coartó todos sus proyectos, ¿no? Entonces, pero sí le permitió escribir y ser periodista, porque, dice Elena Garro, porque el periodismo no opacaba a nadie, ¿no? Bueno, entonces Elena fue periodista en 1941, escribió una serie de artículos en donde ella registra la violencia en contra de la mujer en diferentes aspectos de la vida, no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, emocional. Ella ingresó a un reformatorio para mujeres, todas pobres, mujeres violentadas en sus derechos, y ella escribió un reportaje que tituló Mujeres Perdidas, y que circuló en una revista que se llamaba Así, en 1941. Y fue tal el éxito, porque ella ingresó a ese penal como periodista encubierta, es decir, era una presa común para indagar las atrocidades que se cometían en contra de las mujeres en ese penal. Y bueno, cuando salió del penal estuvo 10 días. Ella siguió el esquema de una famosísima periodista norteamericana, Nellie Bly. Siguió ese esquema, estar adentro del penal. Nellie Bly estuvo en un psiquiátrico. A finales del siglo XIX, Elena Garro hizo el mismo esquema en 1941. Y esos reportajes de Elena los publiqué en El asesinato de Elena Garro, que es donde recojo el periodismo de Elena. Y entonces Elena es realmente una pionera para ventilar, para registrar, para mostrar la violencia en contra de la mujer. Es en el periodismo en el 41, y luego ya en los años 50 la violencia en contra de la mujer en el teatro, ¿no? En una obra de teatro que se llama El Rastro, Elena Garro nos muestra un feminicidio,
¿no? Igual que aquí en el poema El llano de Huizaches, habla de un feminicidio. En fin, entonces definitivamente nos faltaba esa pieza, como dice Artemisa, nos faltaba esa pieza. Ya habíamos conocido a Elena Garro como periodista, como cuentista, novelista, dramaturga, pero nos faltaba Elena Garro poeta, ¿no? Que es una pieza muy importante en el legado de Elena Garro. Así es que yo espero que todos puedan muy pronto, si no hoy, muy pronto adquirir este libro, ¿no? Y ahora, pues Artemisa y yo quisiéramos compartirles algunos poemas, darle lectura a algunos poemas. Yo les quiero compartir una carta, una de las cartas en esta sección de la correspondencia inédita. Y bueno, ¿qué les parece? Y también para que ustedes, después de esta ronda de lectura, si tienen algunas preguntas, algún comentario, adelante, ¿no? Primero el prólogo de la China Mendoza. El prólogo de la China Mendoza. Podríamos leer desde luego un fragmento del prólogo de la China también, con todo gusto, sí. Bueno, ¿tú comienzas, Artemisa, con la poesía? Sí. Bueno, amo este poema, se llama Arriba. Voy a leer la versión 2, algunos tienen 2 versiones. Y bueno. Duro vivísimo nocturno, me llega tu recuerdo, parte mi sueño en 2, divisor de mis noches, clara imagen, tus cabellos, tierna crin de maíz se columpian sobre tu rostro niño, niña bruja creciendo en el tiempo a mi medida. Ya solo jugamos en las noches, en las mías, a mitad del sueño. Este es el juego de los encantados. Te toco y me despierto grande, en una cama grande, sola. Tu mano me dejó una flor que busco entre las sábanas, un pájaro, un talismán. Lo tengo firme, abro la mano, la mía, solo mi palma sola, la noche barre llevada por tus brazos. Alguien te castigó. Barres estrellas y monedas de oro. La noche nocturna se ilumina. Yo no estoy asombrada, tú eres asombro. Lejos de mí ya no creces tampoco, ya no juegas. Te montas en tu escoba de luz y viajas a mi sueño, pájaro incandescente, te despiertas. Mis lágrimas soñadas en tu rostro, tus lágrimas vivísimas, joyas de sangre sobre el mío, riegan mi almohada. Pequeños ríos que fabricamos juntas con nuestras 4 manos, en el tiempo en que las 4 eran 2 y cabían en una sola de mi padre. Ay, sembradora de fantasmas, ay, milagrosa, ya solo en sueños me dices tu secreto, aquel antiguo, el mismo. Pasan los años y cada vez es más profundo, pasan hacia adelante diurnos, retroceden nocturnos y te reencuentro en el momento en que interrumpimos el juego, cuando un pájaro iba a salir de entre tus labios y me despierto, porque este es el juego de los encantados. Este poema es el que da nombre al libro y pensamos que por eso es muy hermoso compartirlo con ustedes, a mi sustituta en el tiempo. Cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras, cuando de mis ojos solo la torre que miraron, de mi lengua ni una palabra girando en un oído, cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos, cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas y de esta lágrima no quede rastro en la memoria, todavía tú, amiga, que me esperas más allá del tiempo, encontrarás mi enojo porque han vuelto tan inútil este mundo. Y bueno, se podría uno seguir, yo al menos, toda la tarde leyendo poemas de Elena Garro. Les voy a leer este poema largo dedicado a su primo Boni. Como esquina abandonada, en cuyos muros alzan la pata los perros vagabundos y mean, con ojos olvidados su ardiente orina,
como esquina cubierta con la sarna de carteles desteñidos, anunciadores de putas y elecciones presidenciales, con las palabras que cuelgan abyectas a la luz del sol, sufragio efectivo, Rosa María triunfadora de Shanghái, así existes tú, en la memoria de los que te vieron, sombra vagando en la ciudad, señalando, apartado de los felices ladrones que pasean del brazo. Nadie recuerda tu entrada al mundo, ni la casa cuyo patio se cubrió de fúnebres gardenias pisadas, machacadas por los dolientes que sacaron en hombros a tu madre, vuelta desde entonces, menos que el polvo entre las tuzas del panteón español. Un destino de olvido te esperaba, habías de andarlo solo hasta la última tarde en el cine Mariscala. El día de los inocentes te diste para siempre al sueño, y ahí te vi, clavado entre las sábanas, el pelo pálido sobre la almohada inmóvil y terco para siempre en tu silencio. Luego en el patio durmiendo en la camilla, entre los pies cínicos de la autoridad diligente. Desde ahí te encontré en muchos sitios, cuando eras constructor de pueblos en el jardín oscuro de tu casa, en las noches de miedo de 7 años, pobladas de demonios y sudores fríos, en la laguna, con el agua a la cintura, igual que un junco más, el pelo lunar y el delgado pecho azul como las aguas. Te vi crecer en distintas casas, dejar tus pantalones grises, avanzar solitario en medio de los tiempos con un billete rosa de camión y tus cigarros, alejarte de mí, de todos, atravesar teatros vacíos en donde tú eras autor, actor y público, mientras hablabas con tu jefe y recorrías las estatuas del paseo para llegar a tu cuarto de esquina pobre y despacio, quitarte los zapatos, colgar tu traje, acostarte en tu mísero colchón relleno de periódicos. Y ahora desde las losas de la comisaría, desde la ceguera de tus ojos azules te obstinas en no mirarme. El pelo y la nariz los tienes irrealmente fríos, estás tan pálido que más que nunca vienes de la luna, ya no retrocedes a encontrarme en las batallas, en esa calle cuyas piedras enrojecimos con la sangre guerrera de 10 años. No te interesa el velocípedo, te puedes pasear en él por los siglos de los siglos, me dices. También te dejo los árboles y sus mejores mangos. Dispón de mis botellas de gasolina y organiza tú los incendios. Debajo de mi almohada está mi onda, el rompecabezas de la pata y sus patitos sobre el librero. Ármalo. No quiero verte para no reírme de ti, pues ya para siempre te faltará una pieza. Al amanecer, en el nauseabundo lujo de la agencia funeraria, te sigo viendo. El pelo antes paja, se te vuelve naranja y de tus narices manan ríos de sangre que te forman espesos bigotes rojos. Tu piel se ha vuelto más azul que la laguna. Nunca, nunca tendré tu respuesta. El cura repite, descansa en paz por los siglos de los siglos, y en todo ese tiempo yo armando y desarmando tu rompecabezas incompleto, por la palabra que tampoco te dije. Por la tarde te colocamos en el agujero donde estuvo tu madre. La ciudad nos recibe, la maldita, con sus vitrinas siempre ajenas a ti, con sus cafés vírgenes de tus pasos de pobre, con sus putas, sus luces, sus automóviles. Arriba, en tu esquina, meadero de perros, apoyo de borrachos, tu ventana apagada. En la memoria de todos tú, el fracasado. En mi memoria el huérfano, el extraño, mi hermano. Bueno, ese es un poema a su primo Boni, que fue muy importante en la infancia de Elena Garro y que con él compartió, ella decía, su infancia gloriosa y aventurera en Iguala, ¿no? En Iguala Guerrero. Y aquí en el libro hay una foto del primo Boni, de cuando su primo Boni tendría unos 5 o 6 años. Bueno, esta es una foto de Elena Garro con su hermana de Baki y Elena de unos 3 años, ¿no? Aproximadamente. Bueno, entonces las imágenes complementan, ¿no? El corpus poético. Muchas gracias, Artemisa. Son poemas, estoy de acuerdo contigo, yo también me podría pasar aquí y leerles todos los poemas de Elena. Yo les voy a compartir, sí, efectivamente, tengo mucho interés en leerles una cartita de Elena Garro,
Pero también quisiera leerles quizás 2 poemas, a ver si no se nos acaba el tiempo, como decía Elena Garro, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Bueno, a ver, de la sección de Horror y Angustia en la celda del matrimonio, que son los poemas en donde Elena Garro registró su vida al lado de Octavio Paz. Este poema se titula A un pescador. Con tu anzuelo de plata, con las redes tejidas por tus manos, sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago, a la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón, al pulpo cenagoso que tiene en sus tenazas, a la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón, al pulpo cenagoso que navega en mis venas, al sapo que croa echado en mi silla turca, al lagarto ojeroso que mastica mis vísceras, a la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos, chupando sueño. La pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. Entonces, Elena siempre hace la diferencia entre su vida antes del matrimonio y después del matrimonio, es la invasión de los monstruos que están devorando todos sus órganos, como una metáfora a que no puede ella existir como un ente artístico, ¿no? Intelectual, con todo su potencial, con todo su talento. A un pescador. Y me gustaría compartirles el poema que Elena Garro, el único poema que Elena Garro le dedicó a Octavio Paz. Creo que ya algunos de ustedes quizás lo hayan visto. Aquí. El poema se titula O. O. No hay otro O más que O. No tenía que decir Octavio. O. Todo el año es invierno junto a ti, rey Midas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua no produjo más ríos, atravesando catedrales ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija azul, huyó por la rendija la ola azul, en cuyo centro se mecía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El lecho es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puñal de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Bueno, y podríamos leer más poemas, ¿verdad, Elisa? Pero yo les quisiera leer una carta, y aquí sí voy a tener que utilizar, porque con la letra muy pequeñita es difícil, ¿no?, seguir. Entonces, en el caso de la carta, la puse así con letras gigantescas. Y es una carta que Elena Garro le escribió a su hija Elenita, la chatita, el 22 de julio de 1945. En el poemario, a mi sustituta en el tiempo, contextualizó todo. Antes de transcribir cada una de las cartas, contextualicé en qué momento Elena Garro escribió esa carta, en qué circunstancias, qué sucedía en esos momentos. En el caso de esta carta,
Elena Garro estaba en Nueva York, su hija Elena Paz estaba en la Ciudad de México. Elena Garro había salido de Nueva York sin poder llevarse a su hija, la había dejado a cargo de su madre y de su padre en la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sucedió aquí? Para entender la carta hay que entender qué estaba pasando en la vida de Elena Garro, Octavio Paz y su hija Elenita. Octavio Paz, Elena Garro y la chatita habían vivido a finales de 1943 y en el 44 en Berkeley, porque Octavio Paz había recibido la beca Guggenheim y estaban en Berkeley. En octubre del 44 se acababa la beca, entonces Octavio Paz decidió que Elena Garro debía de ir a la Ciudad de México a intervenir por él, entre sus amigos intelectuales, amigos que se habían posicionado, que se habían colocado en diferentes cargos en las instituciones culturales mexicanas, incluso en relaciones exteriores como diplomáticos, porque Octavio Paz no quería regresar a México. Entonces Elena se va con su hija Elena Paz, regresan a la Ciudad de México, pero después Elena efectivamente interviene por Octavio Paz. Es en el momento en que Octavio Paz ingresa a la vida diplomática, en 1944, en el Consulado de México en San Francisco, y después lo asignan al Consulado de México en Nueva York. Para abril del 45, Octavio Paz ya está en Nueva York, pero Octavio Paz no quiere que Elena Garro regrese, ni su hija Elena. Él está viviendo muy feliz, de soltero, de dandy, de Casanova, con la hija y la esposa en la Ciudad de México, y se resistía a que ellas se reunieran con él. Elena Garro decide irse a mediados del 45 a Nueva York sin mayores recursos. Obviamente Octavio Paz no la acoge, ella tiene que vivir en pensiones, muriéndose de hambre, muriéndose de frío, trabajando en freelance en una revista. Pero también hay que ubicar la época. En aquella época una mujer que el marido, de pronto está él en Nueva York, ella está en la Ciudad de México, ya es una mujer abandonada, ¿no? El marido, el estigma de que el marido ya la ha abandonado, etcétera, ¿no? Entonces, Elena está en Nueva York, le escribe esta carta a su hija, la Elenita, la chatita, que tenía 5 años, que le era difícil explicarle que su papá no quería que ella se fuera a vivir con ellos en Nueva York. Entonces vean ustedes este poder imaginativo de Elena Garro para explicarle a su hija por qué hasta ese momento no se la podía llevar a Nueva York. Y dice: querida hijita, te escribo para decirte que te extraño mucho y que muy pronto te voy a traer conmigo. Fíjense cómo ella dice a traer conmigo, no menciona en ningún momento al padre, ¿no? Te voy a traer conmigo. Solo espero para traerte que pasen estos días de tanto calor, porque estoy segura, hijita, que a ti no te gustaría. Figúrate que el calor es tan fuerte que las calles casi se derriten y los zapatos se te hunden en el asfalto. Pregúntale a tu abuelita qué es asfalto. De las paredes de las casas sale humo y si tú quieres puedes freír un huevo en la banqueta. Es cierto, chatita, no creas que hago bromas. En el subway es un tren que corre por debajo de las calles y para tomarlo te metes por un agujerito que hay en el suelo en todas las esquinas. Bueno, pues en el subway la gente se desmaya de calor. Por eso el presidente de acá no quiere que los niños estén en Nueva York en estos días. Yo le pregunté ayer si ya se iba a acabar el calor y él me dijo que sí, el presidente de Estados Unidos. Me dijo que sí, que en unos cuantos días más ese cochino calor se iba al trópico y entonces tú te podías venir. ¿No te da gusto? Yo creo que es mejor que estés allá, porque aquí se suda tanto, que en la piel te salen unas ronchas gordas y coloradas que te pican y te arden como si fueran lumbre. Eso nos pasa a los grandes, que tenemos piel de elefante. Pues tú, hijita, ¿cómo se pondrán las niñas como tú, que tienen la piel tan fina como una manzana? El presidente también me dijo
¿Te acuerdas de él? Es el Uncle Sam, aquel señor tío que estaba en Berkeley y parado en una esquina y que era el dueño de todos los Estados Unidos. Seguramente, no sé si ustedes recuerden, en los años 40, ¿no? En Estados Unidos, así, esos carteles inmensos del Uncle Sam, ¿no? Reclutando a los soldados, a los ciudadanos para ir a la guerra, ¿no? Dice, y que era el dueño de todos los Estados Unidos. Bueno, pues el presidente también me dijo que ya pronto viene la nieve y que los niños en la nieve juegan y gozan mucho porque hacen pelotas de nieve y se las tiran a los grandes que pasan y ¡plaf! Les dan en las narices, pero no les duele porque es blandita. Todas las calles se van a llenar de nieve y los campos y los árboles, y desde allí los niños envueltos en sus abrigos de piel de oso gritan: ¡au! Yo soy el viento del norte, porque parece que estoy viendo a Elena Garro. Y las mamás se asustan. Bueno, hijita, todo eso tú lo vas a ver y nos vamos a reír juntas y asustar a la abuela Esperanza, a la que se le van a poner las narices rojas de frío y va a parecer que en lugar de nariz tiene un jitomate. Sé por tu abuela que a veces no eres respetuosa y que dices majadera. Por favor, Miss Paz, sea usted más educadita. Acuérdese que a los abuelos se les quiere y respeta porque ellos son los mandamás. Pronto te veo y beso, hijita. Tu mami, Elena. Tenemos tiempo para una pregunta, creo. Bueno, rapidísimo. no, es una pregunta muy breve y realmente no está tan relacionada a eso. ¿Podría repetir el nombre del reportaje en el que se inspiró? ¿Desde cero? Bueno, Sí. muchas gracias por todo. Si podrían por favor repetir el nombre del reportaje en el que Elena Garro se inspiró, de esta otra persona, creo que era en Nelly Estados Unidos. Bly, Ajá, ¿cómo se llamaba? de la reportera periodista estadounidense, Nelly, N-E-L-L-Y, Bly, B-L-Y. Era su seudónimo. ¿Y cómo se llamaba el reportaje? El de Elena Garro, Mujeres Perdidas. Mujeres Perdidas, y el de Nelly Bly, 10 días en un manicomio. Creo que así lo tradujeron en español. Gracias. Sí, de Ay, nada. lo lamento mucho, pero ya los compañeros a quienes les agradecemos mucho de la Muchas gracias. Muchas necesitan gracias. desahogar. Sí,